defender a las clases sociales o la clase obrera. Ok, esa es la teoría. Esa es la teoría, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la práctica o el código de trabajo? ¿Sí? En cualquier examen, por ejemplo, si a ustedes en un examen privado o cualquier cosa les preguntan cuál es la naturaleza del derecho laboral, su naturaleza es de derecho público. ¿Por qué? El considerando tal, en su literal tal, establece que el derecho del trabajo es un derecho público. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? La, la pregunta que, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? Disculpe, Lic. Es público y he Es dicho, público porque el cuarto considerando, literal E, del derecho del Código de Trabajo establece que la naturaleza jurídica del derecho laboral es pública. gracias, licenciado. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, buena tarde. Solo una molestia. No mucho me quedó claro lo del derecho laboral, que es un derecho social. Me quedé un Ok, poquito ahí corto. en el derecho social, lo que pasa es que el derecho social nace por la lucha de clases, nace por la opresión que se ha tenido en la historia de los trabajadores. Entonces, los pensadores, los doctos en esta materia, dicen que el derecho laboral no puede ser un derecho público porque solo estamos viendo la parte estatal y no puede ser un derecho privado porque ahí estamos viendo parte patronal, ¿sí? Lo que dice la teoría o el derecho social es que el derecho laboral es un derecho social porque debe defender los intereses de la clase obrera. ¿Sí? ¿Quedó claro, Henry? Sí, Lic, muchas gracias. Muy fino. Ok, siempre traten de apoyar ahí en levantar la mano porque así miro y le damos orden y hacemos ordenadas las cosas, jóvenes. ¿Alguna duda más? Ahí vamos bien, Lick. Ok, entonces, con esto estaríamos finalizando esta parte de lo que es la naturaleza jurídica del derecho laboral. Ya vimos concepto, ya vimos antecedentes. iPhone de Damie dice, levantó la mano. ¿Quién? Sí, sí, Licenciado, Damie. disculpe, o sea que las teorías únicamente quedan en teorías, o sea, no en nada, nada concreto. Marta no Sí, compró el pero, nylon. pero recordemos algo. Solo María José tiene su micrófono encendido. Si nos ayuda a apagarlo, por favor. Miren, pues, oigan algo. Y buena pregunta. Ay, no, iPhone no, Damie, perdón. La semana pasada definimos el derecho laboral y dijimos que es el conjunto de normas, de principios y de doctrinas, ¿sí? Doctrinas. Yo le puedo preguntar a usted, Damien, según la doctrina, ¿cuáles son las teorías de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo? ¿Qué me responde usted, Damien? O Perdón, alguien que licenciado. me quiera responder. O alguien que me quiera responder. Si yo les pregunto, según la doctrina, ¿cuáles son las teorías en las que se fundamenta la naturaleza jurídica del derecho laboral? Sería entonces la teoría pública, privada, social y mixta. Muy bien. Lick, Y si disculpe, yo les pregunto, usted dime, habló de Luisa, una quinta teoría. es la teoría ad hoc, ¿sí? Ahorita se las voy a explicar, ¿sí? Pero ya se dieron cuenta por qué es importante el concepto de derecho laboral. Según la doctrina, las teorías que podemos ver o entender o estudiar para definir la naturaleza jurídica es la teoría pública, privada, mixta, social y la ad hoc. Pero esa ahorita la vamos a entender. Eso según la teoría. Pero si yo le pregunto a usted, según la norma, según la norma, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? Ahí sí sería, Pública. según, es de, Muy según la bien. naturaleza es Pública. pública, como lo dice el considerando cuarto en el literal E.
como lo establece. ¿Sí? Ahí está. Según la norma, es pública. Fundamento legal, considerando cuarto, literal E del Código de Trabajo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa son las normas y otra cosa es la doctrina y otra cosa van a ser los principios. Y todo hay que juntarlo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, veamos qué nos dice la última teoría acerca del derecho ad hoc. Y dice que el derecho de trabajo, para su configuración, se ha nutrido de normas que pertenecen al derecho público y al derecho privado, pero que al introducirse a la norma laboral o al derecho laboral, adquieren una fisionomía propia. ¿Sí? Yo la verdad es que no entiendo muy bien qué quiere decir ¿cómo se llama esta teoría? Interpretemos, digamos, lo que establece la doctrina. Para mí lo que quiere decir es que el derecho laboral, al final, pues podemos interpretarlo público y privado dependiendo de la situación, cosa que me parece que es muy vacía porque no podemos definir, bueno, aquí es privado, aquí es público, no. Tenemos que tener un concepto y una doctrina. Entonces, realmente la doctrina ad hoc, si se dan cuenta, que nos dice que el derecho laboral va a tener doctrinas o normas muy propias del derecho público o del derecho privado. No nos está diciendo nada. Yo concluyo, o si alguien me ayuda a concluir, es que está diciendo, bueno, pues en algunas ocasiones es público y en algunas ocasiones es privado. Eso es lo que nos dice la doctrina. Pero es una teoría y hay que respetarla porque digamos, está comprobada. Creo que Iliana levantó la mano. Gracias, licenciado. Solo, disculpe, una consulta. Si usted pudiera escribir en el chat cómo exactamente se escribe esta teoría para que lo podamos apuntar de la manera correcta. Con gusto. Gracias. Ahí lo escribí. Ya lo había escrito Elliot también y Josué. Así es, ad hoc. ¿Oyeron? Gracias, Liz. Ok. ¿Se dan cuenta entonces de eso? ¿Estamos claros entonces con las teorías? Sí. Bueno, entonces tendríamos que pasar a otro tema que es rapidito, que son las fuentes del derecho laboral. ¿Sí? ¿Alguna idea de qué vamos a hablar ahorita? Ok, miren pues. Cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho laboral, tenemos que dividirlas en fuentes generales, ¿sí? Y fuentes especiales, ¿sí? Ustedes vieron ya Introducción al Derecho hace varios años y se recuerden que hay fuentes generales del derecho, ¿sí? Y están establecidas también en la misma ley del organismo judicial. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, entonces, ¿se recuerdan entonces que vimos lo que son fuentes generales y fuentes especiales? Alguien que se recuerde o que quiera participar ahorita, ¿cuáles son las fuentes generales del derecho? Vamos, jóvenes. Fuentes generales del derecho. Regresamos ahorita al segundo semestre de la carrera. Buenas noches. Creo Hola. que si no me equivoco es fuentes históricas, fuentes... Ay, se me fue. Pero creo que por ahí es. Bueno, recuérdense que van a ser Formales. abogados, ¿sí? Tienen que tener Es seguridad. la doctrina,
la doctrina, la historia y la costumbre. Si no estoy mal, Lick, me Bueno, ¿quién corrige. más? ¿Alguien más iba a participar? Fuentes materiales o reales. Muy bien. ¿Y cuáles son los materiales? Ah, Bueno, miren, démosle, avancemos un poquito. Cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho laboral, insistían, tenemos que dividirlas en fuentes generales y fuentes especiales. ¿Cuáles son esas fuentes generales? Pues ahí tenemos que hablar principalmente de la ley, ¿sí? Recuérdense que la fuente general del derecho es la ley, ¿sí? Entonces, empezamos. ¿Cuál va a ser la principal fuente del derecho? La ley. Hagamos una jerarquía normal. Tenemos que hablar entonces que la principal fuente del derecho laboral va a ser la Constitución Política de la República. ¿Sí, Cecilia? ¿Me iba Ya a lo decir algo, encontré, Lick, Cecilia? es el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Va, ¿y qué dice la... La ley es fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Ok, miren pues, ojo, recuérdense que tenemos que ir relacionando los artículos de leyes especiales con nuestro código de trabajo. Este es un artículo que ya debería estar relacionado en los primeros, en la primera normativa o después de los considerandos, perdón, de nuestro código de trabajo donde establezcamos cuáles son las fuentes generales. Y ya lo dijo la compañera y está claro en la ley del organismo judicial. La Constitución, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Esas van a ser las fuentes generales que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de derecho laboral, ¿sí? La Constitución, hemos visto desde el artículo 102 al artículo 106, que nos habla claramente cuáles son los fundamentos constitucionales del derecho laboral. Ahí relacionamos, por ejemplo, en el artículo 106, recuerdo yo, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. ¿Se recuerdan de eso? Allí encontramos una fuente general del derecho, ¿sí? La ley. Cuando hablamos de la ley, ¿a qué nos referimos como esa fuente? ¿Dónde creen que la encontramos? En la En el Código de normativa Trabajo. vigente. Muy bien, Eric. La ley es el código de trabajo. Tenemos la Constitución como, según la pirámide de Kelsen, jerarquía constitucional. Instituto político de la República como nuestro máximo orden normativo. Después, en la jerarquía o en la normativa ordinaria, tendríamos el código de trabajo, ¿sí? Después tendríamos todos los reglamentos que se crean a raíz del Código de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, cosas que vamos a ir viendo en el camino ahorita de este semestre, ¿sí? Entonces, toda la normativa referente al Código de Trabajo es una fuente general del derecho laboral, ¿sí? Constitución y ley. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de los principios generales del derecho, de los principios que ustedes han visto como principios generales, y aquí tendríamos que también adherir esos principios que vimos la clase pasada, que son los principios propiamente del derecho laboral y que ya fuimos relacionando en nuestro código, los fuimos marcando, los fuimos enunciando y ya sabemos que hablamos del principio de garantías mínimas, superación de garantías mínimas, principio de irrenunciabilidad, principio de tutelaridad, ¿sí? Y los principios del indubio properario, los que fuimos consignando la semana pasada y que espero que ya estén bien marcados en el código de trabajo para que esos temas no se nos olviden, ¿sí? ¿Claros hasta ahí, jóvenes? Perdón, es Como solo las fuentes una que... para estar seguro. Sí, Gerardo. Lo que es las fuentes generales del derecho laboral sería entonces la costumbre, la jurisprudencia y los principales principios del Estado, ¿va? Hasta ahí estamos En bien, ¿va? orden. ¿Sí?
Constitución Política de República, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Pero aquí en este caso tendríamos que hablar de los principios que se enmarcan dentro del derecho laboral, que fueron los que vimos la clase anterior. ¿Sí? Doctrina, lo que veníamos hablando de naturaleza jurídica del derecho laboral, representa doctrina. Por lo tanto, es fuente general del derecho. ¿Sí? Ok. Pero el derecho laboral tiene algo que son fuentes especiales. Son fuentes especiales del derecho laboral. Y aquí tenemos que ir viendo algunas cuestiones. En la parte individual del derecho laboral, o lo que es derecho laboral 1, solo hay una fuente especial, que es el contrato individual de trabajo. Esa es la principal fuente especial en la que nosotros nos vamos a enmarcar en derecho laboral 1, ¿sí? El contrato individual de trabajo. Es lo que ya entraremos específicamente a hablar en las siguientes semanas. Ahorita estamos hablando de forma general. Contrato individual como la principal fuente del derecho. El siguiente semestre que ustedes miden Derecho Laboral 2, van a ver más fuentes especiales. Cuando vean el contrato colectivo de trabajo, cuando vean el reglamento interior de trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Sí? Estas instituciones que yo les estoy hablando, ¿por qué creen ustedes que representan una fuente del derecho laboral? Es importante que ustedes interpreten, jóvenes. ¿Por qué creen que estos temas que yo les hablé ahorita representan fuentes del derecho laboral? Licenciado, tal vez creería que porque tanto el patrono como los empleados se rigen bajo la misma constitución, por decirlo así, en el orden jerárquico, terminando siempre en el código de trabajo. Muy bien, ¿qué más? Licenciado, buenas noches. Quizás Hola, porque estas Bárbara, fuentes, dime. sí, quizás porque estas fuentes son importantes porque ayudan a determinar los derechos y obligaciones en el ámbito laboral, mm, Eso es una parte, para, muy bien, ¿qué más? para resolver conflictos entre empleadores y empleados. Ujú, Se vuelven codependientes, tal vez, tanto el empleador como el empleado. ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Démosle, jóvenes. Lic, porque tal vez están dentro de la aceptación de del sentido objetivo del contrato. Ujú. Muy bien, ahora vean. Empecemos por el artículo 14 del Código de Trabajo. Ahí se establecen cuáles son las normas de orden público. Ya establecimos que la naturaleza jurídica, según la norma, es de orden público. Y el artículo 14. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 14? Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o en el futuro que establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo de las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. ¿Sigo? Ok, hasta ahí veamos. Este artículo ya lo tendríamos que relacionar con una fuente. ¿Esto es una fuente especial o una fuente general? Pensaría Yo que es especial porque es para público. considero que No. ese es especial Ujú. porque de ahí... Considero que es ok.
Uno por uno, jóvenes. Dejemos que termine Eric y de ahí alguien más participa. Ah, no, como, Si Eric decía que como es, habíamos dicho, que era una fuente especial y la parte, él se basaba en el contrato, entonces aquí es donde es un ordenamiento. es que, bueno, ¿quién más? ¿Quién más cree que es general? Alguien que me diga que es porque es general. Yo considero que es general, licenciado, disculpe, porque ahí se relaciona, habla de que sin distinción alguna y todo eso. Alguien más que justifique por qué es general. Hola, buenas Nick, tal noches. vez. Sí, Vera, por eso les Perdón, Nick, es decía. general porque está relacionada con la norma. Ok, miren pues. Por eso es que ustedes tienen que leer los artículos, joven. Es que ya les dije la vez pasada que a mí no me sirve que se aprendan. Ustedes tienen que interpretar la norma jurídica y eso es importante. El artículo comienza estableciendo lo siguiente. El presente código y sus reglamentos son normas legales. Eso es una fuente general si estábamos hablando de la ley, ¿no? ¿Sí? La misma norma dice, el presente código y sus reglamentos son normas legales. Entonces el chivo, ¿cuál es el fundamento legal? La fuente general de la ley del derecho. Ahí está, artículo 14. Ahí hay que ponerle fuente de ley, ¿sí? Bien marcadito para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Pero miren, ahora leamos el artículo 15. ¿Quién lee el artículo 15? Sí, con gusto, licenciado. Los ¿Ok? casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver. En primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales en armonía de dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios de leyes del derecho común. ¿Fuente general o fuente especial? Especial, Nick. Especial, digo yo, Nick, por el hecho de que dice casos no previstos por este código. A mí pues jóvenes. General, licenciado, Y es porque general está porque dentro Oiga, del... ¿sí, Kevin? ¿O alguien? La señorita eh, que habló yo primero. bueno, sí. Es general, Levantemos la licenciado, mano, por eso les digo, sí, Anne, te escucho. perdón, es general porque se encuentra dentro de la normativa de los principios generales, o sea, está la ley, luego va la costumbre, jurisprudencia, doctrina, y aquí nos está diciendo que va con los Ahí está. principios y leyes y demás. Hay que leer, jóvenes, leer e interpretar, ¿sí? Aquí está el fundamento de las siguientes, fuentes generales que hablamos. Ya les di el fundamento legal de la ley, artículo 14. Fundamento legal de los demás, de los principios generales, la doctrina y la jurisprudencia, artículo 15. Bien marcado, jóvenes, ¿sí? Ojo, jóvenes, por favor, lean e interpreten. Por eso es que es importante poner atención. Pero vamos bien, vamos bien. Pero miren, ahora vamos a poner otro ejemplo. Vámonos a los principios especiales, perdón, a las fuentes especiales. Artículo 18, Código de Trabajo. Por favor, démosle lectura, alguien que me ayude. Y por favor, cuando después que vayamos a opinar, ahí en el apartado donde dice reacciones, ahí se levanta la mano. Porfa, es que si no, hablan y ya no le ponemos atención. ¿Quién me ayuda con el artículo 18? Si gusta, le apoyo, licenciado. Está bien, Eric, démosle otra vez. Con mucho gusto. Título segundo, contratos y pactos de trabajo. Capítulo primero, disposiciones generales y contrato individual de trabajo. Artículo 18, contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador,
queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo la dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Muy bien. Hasta ahí llega eso. No, licenciado, no. En el caso de Vale. los gerentes, en los casos de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la representación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de la incompatibilidad entre dos o más relaciones. Ok, démosle hasta ahí. Ajá, Démosle ok. hasta ahí. Yo quiero que entendamos algo. ¿Por qué el contrato individual de trabajo es una fuente especial? Regresemos un poquito a derecho civil. ¿Qué es un contrato? El contrato va a ser una manifestación de voluntad, ¿sí? Partamos de ahí. Y esa es la frase que yo quiero que entendamos. Es una manifestación de voluntad. Adecuémoslo al derecho laboral, mediante el cual un trabajador se compromete a prestar un servicio y un patrono a dar una retribución por la prestación de ese servicio. Ahí hay derechos y hay obligaciones, ¿sí? Por lo tanto, es una fuente especial, porque ese contrato no debe de ser menor, ¿sí?, a lo que ya establece la norma, ¿sí? Pero ¿qué hablamos, por ejemplo, dentro de los principios de garantías mínimas y superación de las garantías mínimas? Si ese contrato supera las garantías mínimas establecidas por el Código de Trabajo o por la ley, ¿sí? Y valga la redundancia, hay una superación de garantías mínimas, pero hay una contratación, hay una manifestación que se vuelve especial. Insisto, ¿por qué especial? Porque ahí se va a establecer cuál es su jornada de trabajo. Ahí se va a establecer cuál va a ser su remuneración. Ahí se va a establecer bajo qué dependencia estará usted, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus elementos de trabajo? Entonces es una fuente especial, porque usted debe como trabajador cumplir lo que establece el contrato. O si usted es patrono, usted debe de también cumplir a lo que se obligó dentro del trabajo y exigir lo que se cumplió dentro del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces se vuelve una fuente especial del derecho laboral. Otra fuente especial es el contrato colectivo. De manera general, el contrato colectivo lo que va a hacer es una firma de varios trabajadores, ¿sí?, que van a tener las mismas condiciones pactadas en un contrato colectivo de trabajo. No me interesa que ahorita entremos a profundidad a establecer esto, sino que estamos en el tema de cuáles son las fuentes especiales y que ustedes comprendan por qué se vuelve una fuente especial. Porque el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una fuente especial. Porque en ese pacto se van a establecer mejoras para los trabajadores, que pueden ser mejoras económicas o pueden ser mejoras de carácter social. Entonces se vuelve una fuente, ¿sí? Porque el patrono está obligado a cumplir esas mejoras. El trabajador está obligado a cumplir lo que se establece en el pacto colectivo. Y si bien es cierto, nadie va a firmar un pacto colectivo para tener las mismas condiciones que establece el Código de Trabajo. La idea del pacto colectivo es que que exista una superación de las garantías mínimas, ¿sí? ¿Se dan cuenta entonces la diferencia que se va dando y por qué son unas fuentes generales y otras son fuentes especiales? Las fuentes generales ya están creadas, ya está la norma, ya está la jurisprudencia que nos dan los jueces, ya está la doctrina que nos dan los tanques de pensamiento, ¿sí? Ya está la costumbre, que son las relaciones que se van dando en el ambiente, ya está la constitución que está promulgada, pero se vuelve especial porque hay ciertas instituciones que se crean dentro del derecho laboral que también se convierten en una fuente del derecho laboral. ¿Dudas, jóvenes? Vamos a ver, ¿qué dicen los comentarios? ¿Qué artículo es 4? ¿Por qué? Sí, bien. Ok. ¿Sí, Luca?
Lucía, no sé por qué está Perdón, así, pero parece, licenciado, no yo, tenga pena. yo Perdón creía si de me que los confundí, ¿no? pactos colectivos, no tenga pena, Lica, así dice Luca. Yo creía que los pactos de condiciones de trabajo Colectivos. solo se Ujú. da, sí, exacto, solo se daban en el, digamos, en lo público. Se puede dar en lo privado también. Miren, los pactos, digamos, ese es un aspecto de derecho laboral 2, se los anticipo, porque ese es derecho colectivo, pero los pactos colectivos no solo se pueden dar en instituciones públicas, se dan en instituciones privadas, tienen sus características y quienes están llamados a negociar esos pactos colectivos. ¿Sí? No solo se puede dar dentro del Estado, no hay una Gracias, limitante, licenciado. Lucía. ¿Alguna duda más, jóvenes? Bueno, Licenciado, jóvenes, en este yo, aspecto, ay, sí, perdón, en este no, aspecto, Ronald, cuando dale. usted mencionaba de que sí se podía hacer un tipo de pacto tanto como público como privado, esto es más inclinado a tipo sindicato, ¿no? Sí, lo que pasa es que depende del ente negociador, ¿va? Entonces, a veces en lo privado no hay sindicatos, no dejan que las empresas formen sus sindicatos, pero el pacto colectivo ustedes los mirarán con sus características, no necesariamente tiene que ser en lo público. La ley lo permite en lo público y en lo privado. Inclusive hasta en el Código de Trabajo está establecido de que cualquier entidad puede mantener, por ejemplo, un tipo de sindicato sin exclusión, pero hay empresas que al momento de que alguien viene y menciona sindicato, automáticamente lo despiden. Entonces eso sí es denunciable allá en el Ministerio de Trabajo. Tiene sus características que, digamos, en el ambiente o en el momento se irán viendo, pero el derecho laboral lo vimos. Los derechos son irrenunciables, ¿sí? Son irrenunciables. La Constitución reconoce el sindicalismo, el derecho de asociación, reconoce la superación de las garantías mínimas. Entonces, no, la Constitución no dice que las garantías mínimas o los derechos solo son para el sector público. No, es general. Entonces, no hay una limitante ahí. Correcto. Gracias, Lee. Ok. Estaríamos hasta ahí el día de hoy, jóvenes. Con ese tema terminaríamos fuentes del derecho y naturaleza jurídica y el día lunes nos vemos presencial allá en las aulas universitarias para darle continuidad al programa. Les agradezco y que pasen Licenciado, buenas tardes. disculpe, Gracias. ¿será que me puede regalar 5 minutos antes de que cuando mis compañeros se retiren? Va, está bien, no tenga pena. Gracias. Lick, perdón de la Noche, molestia. Sí nos van a poder compartirlo en las diapositivas que tenía usted. Que nos las Miren, yo puedo puede hacerlo, pasar pero por WhatsApp. jóvenes, necesito que sean autodidactas, necesito que lean teoría, necesito que exploten el derecho. No piensen que teniendo una diapositiva ahí ya ganaron. Yo quiero que ustedes interpreten la norma. Vamos viendo ahí cómo vamos haciendo ese tema, pero el programa está publicado en el Classroom y ahí hay bibliografía. Entonces, ánimo, jóvenes, hay que buscar un libro y empezar a leer. Licenciado, Ok, Lick, perdón, gracias, que Lick. le insista en eso de las diapositivas, pero creo que solo sería como Gracias, para Lick. Feliz tener noche. certificado el Gracias, conocimiento. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Yo me quedo escuchando a quien estaba de último, no tengan pena. Ah, sí, le estaba diciendo que lo de las diapositivas es así como solo para tener todos el mismo orden y como el mismo aprendizaje, para no perdernos en que unos buscaron una cosa y otra. En cambio, ahí llevamos como una guía. Nada más para eso, para que sea como guía para estudiar nosotros. Va, gracias, Claudia. Vamos a hacer lo posible ahí. Pero sí necesito ver que están leyendo algún libro, que tienen alguna bibliografía. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, Lick, disculpe, ahora sí. Fíjese que le comento un poquito. Yo soy la muchacha que está me contó su embarazada. caso. Recordé. El día de ayer tuve consulta con mi médico y mi médico me indica de que no puedo manejar, que no puedo trasladarme porque todavía está prematura mi bebé. Entonces, para pues comentarle que no voy a poder asistir la próxima semana a sus clases, ¿verdad? Por la condicionante, pero le prometo ponerme al día y pues ya si No tenga pena. logro tener a la bebé ahorita el 10, que es la fecha que me reprogramaron porque estaba para el 18, pero si no, ¿Sí? pues para que usted esté enterado de la situación.
No tenga pena, cuente ahí con el apoyo ahí, que todo le salga bien. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado, que descanse. Gracias, igual. Feliz noche.